El modelo liberal, que es genéricamente, no sé si el adecuado o no, que es denominado para analizar cierto modelo de acumulación de excedente de capital y de explotación de recursos naturales, es el que ha sido, entre comillas, hegemónico, no solo en Bolivia, sino en muchos países de la región y del mundo, a la hora de acercarse a trabajar el tema de recursos naturales desde una visión. La otra parte del documento está concentrada en un modelo que, bajo el tenor de la Ley de la Madre Tierra, aprobada en diciembre del año pasado, tiene justamente ese nombre, el modelo de la Ley de la Madre Tierra. Luego, el documento se encargará de contrastar ambas visiones y ver los puntos en que coinciden o los puntos en que más bien generan disonancia. Luego, ya veremos en la discusión y en la ronda de preguntas algunas deficiencias, tanto del modelo liberal como del modelo del vivir bien y del modelo de la Madre Tierra, para ver hacia dónde, como tendencia, es que vamos, no solo como gobierno, sino como Estado, que es algo que el trabajo que he desarrollado trata de diferenciar muy bien. Empecemos con el modelo liberal. El modelo liberal está anclado en una filosofía que responde a una ruptura tanto conceptual como filosófica entre lo que es el sujeto, el ser humano, y la naturaleza. Pues se entiende que la naturaleza es un ente muerto que está al servicio de la humanidad, del hombre, sea hombre o mujer, del hombre como género, y básicamente lo que hace el ser humano es utilizarla, industrializarla y consumirla. La naturaleza, por lo tanto, es un ser que hay que está al servicio del hombre. No es algo que se tenga que respetar. Si está ahí es para usarla, propone el modelo liberal. Una de las grandes consecuencias del modelo liberal, a pesar de la tendencia, es que genera dos vías. La primera vía es que, básicamente, el modelo liberal te propone un desarrollo lineal, continuo y cada vez más en contra de ciertos derechos de comunidades indígenas, que son parte del territorio y de la naturaleza. Esto es clave de entender, básicamente por una razón. Para los pueblos indígenas, la naturaleza no está separada de ellos, es parte de la comunidad. El territorio no es solo tierra sobre la cual trabajas, sino territorio sobre el cual desarrollas tu vida. La vida no existiría sin el territorio. El territorio es aquel que te da vida y te va a indicar el horizonte de futuro que va a tener tu comunidad, tu familia y tu existencia en términos de individuo. Pero la otra característica de la comunidad indígena y su relación con la naturaleza es que cualquier posibilidad de consumo de la naturaleza se tiene que pedir permiso a la naturaleza. La naturaleza es un ente vivo. Todas estas cualidades el proyecto desarrollista no los ha visto, no solo por insuficiencia teórica o académica, que en realidad no es tal, sino por instrumentalización. Hacer un uso instrumental quiere decir utilizarlo en tu beneficio, sin importar consecuencias. Una de las consecuencias del proyecto desarrollista fundamentalmente se ve bajo estas dos palabras que se has venido escuchando mucho desde hace 2 o 3 años y ya con mucha más fuerza desde un par de años atrás, que es esta idea del cambio climático y de la ruptura y ensanchamiento del agujero de la capa de ozono. Ustedes recordarán que todo el discurso de la cumbre de Copenhague, que es previo a la cumbre en Tiquipaya, la cumbre de los pueblos por el cambio climático, básicamente giraba en torno a un tratado, que es el Tratado de Kioto. Este tratado limita y controla la emisión de CO2, dióxido de carbono, de las fábricas. Hay ciertos países, entre ellos Estados Unidos, que no firmaron ese tratado, y hay otros que lo firmaron en condiciones negociadas, pidiendo y dando. Entraron a una negociación muy fuerte. En Copenhague no se llegó a gran cosa, y el Tratado de Kioto es el más transgresor en ese sentido, porque pone límites. Por un lado, las fábricas
que son las que en realidad botan más emisiones de dióxido de carbono, que son las que al final se traduce en que la capa de ozono se erosione más y se ensanche más, pero que al mismo tiempo, si uno piensa en la capa de ozono es medio abstracto. ¿En qué se traduce eso? Básicamente en tres cosas. Primero, que en regiones donde antes no llovía, ahora sí, no solo llueve, sino que se inunda. Son esas características pequeñas en las que se traduce el cambio climático. El modelo de la madre tierra justamente va a ir a contramarcha de eso. No solo va a poner un freno, sino genera otra posibilidad de desarrollo y otra posibilidad de futuro. ¿Qué es lo que te dice el modelo de madre tierra? La ley de madre tierra, para empezar, no es un proyecto que ha surgido del gobierno, sino es un proyecto construido desde las organizaciones sociales. ¿Pero qué organizaciones sociales? Fundamentalmente las indígenas y campesinas, tanto de tierras bajas, del oriente, la APG, la CIDOB, y de tierras altas, CONAMAC, CSUCB, Bartolinas. Son las que han ido, para bien o para mal, construyendo esta ley. La forma en que se ha gestionado puede ser polémica, porque igual tenía otros resultados. Terminó en la ley de madre tierra, pero el final era otro en realidad. Era el proyecto de la ley de la década productiva. Era un proyecto mucho más ambicioso, mucho más transgresor, mucho más a largo plazo. Pero el proyecto de la ley de madre tierra tiene sus cosas interesantes. La primera cosa que te plantea la ley de la madre tierra es que no hay división entre hombres y naturaleza. Que la naturaleza tiene derechos. Y que el Estado y los ciudadanos tienen deberes para con la naturaleza. Ahora, ¿de dónde viene la idea no solo de pensar que la naturaleza tiene vida y que está imbricada en las relaciones sociales y en las relaciones estatales? Tiene que ver básicamente con algo que con Nail hablábamos, con un proyecto de descolonización. Y en el documento que les he presentado, el tema de descolonización, el tema de interculturalidad y el tema del vivir bien son temas que son transversales. Empecemos con el tema de descolonización, luego vamos a ir desarrollando los demás temas. El tema de descolonización, para empezar, no solo es transversal en la ley de madre tierra, sino es transversal en la Constitución Política del Estado Plurinacional, en la Ley de Educación 070 Berino Señani y Lizardo Pérez, en la ley, proyecto de ley de salud, y un poco está trabajada con la ley de autonomías, en mayor o menor medida según la región, porque las leyes de los estatutos autonómicos varían según las regiones y según los gobiernos departamentales. Para empezar, en el trabajo van a encontrar un subtítulo que dice conceptos construidos entre todos. No es necesario que lo lean ahora, pero un concepto como el de descolonización puede ser entendido como un concepto vacío o como un concepto comodín, que según lo utilices puede funcionar de una manera diferente. Si tú hablas de descolonización en un contexto como el de ahora, va a significar una cosa. Si tú hablas de descolonización en una asamblea en el norte de Potosí, va a significar otra cosa. Si tú dices descolonización en Cochabamba, va a significar otra cosa. ¿Por qué? Porque es un concepto que se está construyendo entre todos. Y cuando digo entre todos, es entre hombres y mujeres, entre gente del campo y gente de la ciudad, entre gente que pertenece a organizaciones indígenas campesinas y entre gente que pertenece a una organización gremial, minera, asalariada o no. Por eso digo entre todos, porque entre todos se va a construir realmente lo que significa descolonización para el Estado Plurinacional de Bolivia, no para Ecuador, no para Asia, no para Egipto, sino para el Estado Plurinacional de Bolivia, que es algo que hay que tenerlo muy claro. Tanto en la Constitución como en la Ley de Educación no está muy claro el tema de descolonización. ¿Por qué? Descolonización, para empezar, tiene mucho que ver con colonización. Digamos que es todo lo que no sea colonización. Solo eso, así muy básico y muy elemental. Pensemos que el modelo liberal
de explotación y de desarrollo es un modelo colonial. Primero, porque colonialmente la ruptura entre naturaleza y Estado y naturaleza y hombre es un proyecto surgido en Occidente, en Europa fundamentalmente, filosóficamente, no ideológicamente, sino filosóficamente. Aquí vamos a tratar un poco de romper ciertos supuestos ideológicos que son aquellos que nos impiden ver realmente las cosas como son. Filosóficamente, en Europa se ha trabajado así, luego eso se ha traducido en ideología. La filosofía es el primer paso a la ideología, no al revés. Tengan muy en cuenta eso, porque filosóficamente el texto constitucional que tenemos ahora funciona de una forma, pero ideológicamente funciona de otra forma. Y vamos a ver esas cosas, o tratar de verlas, tal vez en la ronda de preguntas. Volvamos al tema de descolonización. El tema de descolonización ha sido otro de los grandes temas que ha trabajado el movimiento campesino en Bolivia. Primero, para tratar de generar no solo un nuevo gobierno de indígenas, por indígenas, para indígenas, que era una de las ideas duras, pero así duras del movimiento indígena. Eso fue transformándose en el tiempo, del 2000 al 2005. Otra de las características de la descolonización era generar un proyecto de madre tierra que vuelva a unir estas cosas que estaban rotas, naturaleza y hombre. En el proyecto de la ley de madre tierra, en una de las partes está justamente eso, que la madre tierra puede, como sujeto jurídico, a partir de una persona, cualquiera de nosotros, establecer una querella ante una empresa transnacional, nacional, local o regional que haya transgredido sus derechos, que la haya violado, básicamente. Y en ese sentido es un gran avance, porque es dar la vuelta y plantear otro modelo de desarrollo y otro modelo de futuro. Ahora, ¿cuál es el problema que todos los medios de comunicación, tanto escritos como visuales y de audio, plantean? Que ya no se va a poder ejercer el desarrollo, ya no se va a poder industrializar el país, nos vamos a estancar, vamos a quedarnos en la pobreza y en la miseria y en el abandono y bla bla bla. Primero, la ley de madre tierra plantea dos cosas. Primero, primera cosa que plantea, todo proyecto de desarrollo va a ser intercultural y consensuado. No consensuado entre los 18 ministros, sino consensuado con la comunidad que está sentada en el territorio donde descansan esos recursos naturales. Ya no es una cosa de construcción. Y aquí vamos a entrar brevemente a cómo se construyen políticas públicas. Desde mediados de la década del 80 hasta el 2000, las políticas públicas se han construido arriba y se han botado abajo, a la sociedad. Hay una idea en ciencia política que es básicamente aquello que no es Estado, es sociedad civil, las personas, los ciudadanos, nosotros. Estado no solo son las instituciones, sino aquellos que ingresan a las instituciones a ocupar un cargo público. Las políticas públicas se han solo gestado allá arriba y se han votado. Y la gente decía sí y acataba las políticas. Impuestos, carnetización, salud, recaudaciones, todo. A partir del año 2000, las políticas públicas han sido no solo cuestionadas desde la sociedad civil, sino construidas desde arriba. La ley, el gran ejemplo de eso es justamente la ley 2029, la ley de aguas, que fue construida desde abajo una vez que se votó desde arriba. Fue criticada, cuestionada, se peleó en las calles en Cochabamba por eso, la guerra del agua, ustedes recordarán. Es justamente ese momento donde las políticas públicas se construyen desde abajo, se vota arriba y se evalúa. Lo que la ley de la madre tierra te propone es ese proceso.
construir las políticas públicas entre todos, entre las comunidades, la empresa y el gobierno, para ver cómo se hace. Otra de las características de la ley de Madre Tierra es que el Estado, y eso es el punto polémico, en uno de los subíndices de la ley, del artículo 8, dice que el Estado tiene que resarcir los daños que se han causado a la Madre Tierra. ¿Cómo le haces eso como Estado? ¿Qué mecanismo jurídico, económico, cultural tienes para resarcir el daño que has hecho? Es algo que no se ha trabajado mucho, se está trabajando aún. Otra de las características de la ley de la Madre Tierra es que trata de cambiar la idea que se tiene sobre los recursos naturales, hacer gestión de los recursos naturales, no solo explotarlos, sino hacer gestión quiere decir administrarlos en el tiempo. La idea es cómo administrar. Es justamente lo que se está trabajando ahora en lo que se llama UDAPE, la Unidad de Desarrollo de Planificación del Estado Plurinacional. ¿Bajo qué criterio? Y aquí entro con el último de los temas. Hemos dicho que el primer tema es descolonización. El segundo, para construir una política pública descolonizadora, tiene que ser intercultural, acorde a los principios de la Madre Tierra. El último punto es sobre vivir bien. Hay una tendencia muy fuerte, no solo en el gobierno, sino ya en términos estatales, de construcción de un futuro sustentado sobre la base del vivir bien. Pues el vivir bien es otro concepto que es medio vacío, está en construcción, al igual que descolonización. El vivir bien para las naciones originarias también es muy diferente. Por ejemplo, para las naciones que viven en el altiplano y cierta parte de los valles de Bolivia, el vivir bien no solo significa vivir en complementariedad con la naturaleza, sino tener servicios básicos, así, muy cotidianos, sin alejarse del mercado, porque para ellos vivir bien incluso implica lo siguiente. Hay comunidades como las de Pampa Aullagas que se dedican a la crianza de camélidos. Ellos en la comunidad los intercambian, pero afuera de la comunidad los venden. Para ellos eso es vivir bien, funcionar en los dos sistemas. Por eso es que decía hace un rato que hay que tener mucho cuidado en esos conceptos que parecen muy cerrados, que parecen que, como el tema de descolonización, parece que es volver a la colonia y no desarrollarnos y no vender y no no insertarnos en el mercado, cuando en realidad las comunidades nos están enseñando que existen varios niveles y varias formas de insertarse con el mercado. Hacia adentro, pues haces trueque y intercambio con otra comunidad, pero hacia afuera de tu comunidad lo vendes tu producto. En cambio, en el oriente boliviano, la idea de interactuar en dos niveles tan radicalmente opuestos como el intercambio y el mercado no existe. Es una idea mucho más recíproca, de reciprocidad, donde el valor de uso es casi el valor de cambio, para usar términos marxistas. El valor de uso es el valor que tú le das a esta taza de cerámica, y el valor de cambio es cuánto vale en el mercado. Esas dos cosas en comunidades del oriente boliviano están igualadas. Por eso es que la reciprocidad funciona más en áreas del oriente boliviano que en áreas del altiplano boliviano. Quizás ese es el primer supuesto que hay que romper. Todo el tiempo los medios de comunicación, investigaciones, antropólogos nos han enseñado que era más bien al revés. Las cosas son muy diferentes. Por eso es que el concepto del vivir bien son casi 36 conceptos de vivir bien, porque para cada comunidad significa una cosa vivir bien. Lo que te enseña la ley de la Madre Tierra, bueno, si es que se puede decir enseñanza, es que el vivir bien puede ser el núcleo
sobre el cual construir una nueva comunidad estatal. ¿A qué se refiere uno cuando habla de comunidad estatal? Primero, romper con el modelo estatal conocido. Primero que, conceptualmente, el Estado plurinacional ya es una cosa bastante híbrida. No es ni el Estado republicano ni el Estado democrático. Es una cosa que va entre medio, porque tiene varios sistemas administrativos y de representación política y cultural que son diferentes a ambos sistemas. Y la ley de madre tierra es como transversal a todo eso. Por eso, uno de esos conceptos fuertes de la ley de madre tierra es la del vivir bien. Y cuando se habla de vivir bien para la madre tierra, significa, por un lado, respetar a la madre tierra y tener deberes para con ella. Ahora, los deberes pueden ser muy vagos también. Uno puede decir que tiene un deber y está cumpliendo ciertas obligaciones para con la madre tierra, sembrando un arbolito. Pero tal vez sea esa una trivialización de la ley. Sembrar un arbolito no quiere decir hacer desarrollo sostenible ni sustentable. La ley de madre tierra, y esto es lo complicado, porque la ley de madre tierra se está convirtiendo, bajo estos supuestos, en el centro de las políticas públicas del Estado plurinacional, por un lado, y otro, más fuerte, se está convirtiendo en la arquitectura real sobre la cual se va a construir gestión estatal y políticas públicas. Porque, básicamente, descolonización pasa por el tema de la naturaleza y el tema de los recursos naturales. Interculturalidad, ¿cómo se le está trabajando interculturalidad? Ustedes saben que existe un Ministerio de Culturas, en plural, que es una cosa bastante interesante. Antes se hablaba de una cultura, ahora se reconocen las culturas, en plural. El Ministerio de Culturas tiene 3 viceministerios: el de descolonización, el de interculturalidad y el de turismo. El de turismo, ¿qué te dice? Y esto es algo que tiene que ver fundamentalmente con la madre tierra. Que el turismo es comunitario, sostenible, sustentable y que genera posibilidades de desarrollo para las comunidades que son marca país. Cuando uno dice marca país, generalmente se dice lo siguiente: que una comunidad marca país es una comunidad que se exporta al mundo. Es la comunidad que se va a vender como destino turístico a los demás países del mundo. O como fiesta. El Gran Poder, el Carnaval de Oruro, el Carnaval de Tarija, las ruinas de Tiahuanacu, que son patrimonio intangible de la humanidad. Se ha postulado ahora a la UNESCO en nominación, por ejemplo, la fiesta de Moxos, el Carnaval, la fiesta de la Lacita y el Pugia. Patrimonios intangibles de la humanidad ante la UNESCO. Eso no significa decir soy más folclórico. Eso significa generar más recursos para proyectos, traer más gente como destino turístico y traer más recursos para educación, fundamentalmente. Ahora, con esto termino. El proyecto es muy ambicioso, ciertamente, porque es complejo. Porque si tú entras por un lado, si tú entras por el viceministerio de descolonización, te vas a tocar con interculturalidad, te vas a tocar con la ley de la madre tierra, te vas a tocar con la ley de educación Avelino Signani, te vas a tocar con la ley autonómica. Si tú entras vía autonomía, te vas a topar con la ley de madre tierra, te vas a topar con la ley de Avelino Signani, te vas a tocar con descolonización. Si tú entras por interculturalidad, lo mismo. Es algo muy integral, pero todavía está en construcción. Ahora, ¿cuál es el principal problema de esta construcción? Es de que básicamente puede terminar en un dibujo libre. Cada uno, si ahorita somos 40 personas, cada una de estas 40 personas, si tú le dices, defina interculturalidad, va a poner un concepto muy diferente a la persona que está al lado suyo, por más de que vivan en la misma casa.
Y lo mismo si utilizas la palabra descolonización. Ese es uno de los grandes problemas. El otro de los grandes problemas que plantea, y nos plantea a nosotros, no solo como ciudadanos, sino como sujetos políticos, es lo siguiente. ¿Cómo tienes un proyecto, una ley de la madre tierra que te plantea la unión entre sujeto y naturaleza, defensa de la naturaleza, derechos para con la naturaleza, deberes para con la naturaleza, pero aún así necesitas en la constitución política del Estado que tu Estado mantenga una línea de desarrollo productivo, y en la ley de educación el sujeto, individuo, hombre y mujer del campo y de la ciudad que está formando la ley de educación es un sujeto humanista y productivo para la revolución. No solo la revolución de viva el socialismo, no es esa la revolución, es la revolución cultural, que es una cosa que también está en construcción, pero luego la podemos debatir, que es más compleja. Son estas tres cosas las que, en términos de prejuicios y de estereotipos, hacen que la ley de madre tierra sea rechazada por sectores sociales y empresariales sobre todo, que hacen que la idea de vivir bien suene a papachamismo, a nada, a vacío, a volver al Tiahuanaco, y suene que la descolonización es también volver al Tiahuanaco, es Pachamama. Entonces son un montón de prejuicios cargados sobre conceptos políticos, casi filosóficos e ideológicos, sobre los cuales se está construyendo esta ley, pero también estos modelos de país. Porque, ojo, al final no se trata de un gobierno, o sea, no se trata de que coyunturalmente el MAS esté gestionando estas leyes. Se trata de que estas leyes se van a construir en leyes del Estado, y el Estado no termina cuando termina el gobierno. Con suerte el Estado termina cuando tú te mueres, pero luego sigue. Son cosas estatales, son cosas que están cambiando lo que se denominaría la fisonomía del Estado. De ahí que es pertinente nomás decir que el Estado plurinacional es otro Estado, un Estado en construcción, un Estado que está decidiendo su futuro como posibilidad, porque el futuro todavía es una posibilidad, no es algo ya dado, no es algo ya concreto que tenemos mañana. La ley de la madre tierra justo nos abre esa puerta, ¿no? La posibilidad de futuro, pero nos deja preguntas. ¿Cómo conjugas esas cosas que aparentemente parecen contradictorias en términos políticos y en términos económicos, fundamentalmente?